El enlace covalente es la unión entre dos átomos de elementos no metálicos, como el azufre uniéndose con oxígeno. Los dos son no metales de la familia 6A. En esta molécula vemos que la unión se presenta y cuando termina, cada uno de los elementos presentes tiene 8 electrones de valencia. Es el objetivo cuando se establecen este tipo de enlace. Vemos que los metales se encuentran en el lado izquierdo de la tabla y los no metales son en general los elementos más electronegativos, porque es hacia donde aumenta la electronegatividad, siendo el flúor el que tiene mayor valor para esta propiedad. Eso quiere decir que en realidad todos los no metales son elementos muy electronegativos, y eso determina que este tipo de enlace se define como una unión entre dos átomos que van a compartir un par de electrones. No hay un elemento lo suficientemente fuerte como para arrancarle los electrones a otro. Entonces, tienen que compartir un par de electrones para completar su octeto. Se da entre no metales y una característica importante es que la diferencia de electronegatividad entre los elementos que se están uniendo siempre va a ser menor a 1.9. Vemos en el ejemplo de la tabla que cuando se une el hidrógeno con el flúor, la diferencia da 1.8. Cuando se une el hidrógeno con el oxígeno es de 1.3 y cuando se une el hidrógeno con el cloro la diferencia es de 0.8. Todos estos valores son menores a 1.9. La polaridad será la principal propiedad de los compuestos covalentes, que se define como la presencia de un polo positivo y un polo negativo en la misma molécula. El polo negativo aparece del lado del elemento más electronegativo, quien atrae a los electrones y adquiere carga negativa. Y el polo positivo estará del lado del elemento menos electronegativo, de donde se alejan los electrones y entonces queda con una carga parcial positiva. Pero la polaridad no tiene el mismo valor para todos los enlaces donde se presenta. Si tenemos una molécula en donde la diferencia de electronegatividad es muy grande, los polos van a ser también muy grandes. Pero si la diferencia de electronegatividad es menor, pues los polos tienen menor magnitud y siempre va a depender de la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se están uniendo. En el hidrógeno, ninguno de los dos átomos tiene mayor electronegatividad, entonces no va a tener polos, porque nadie tiene los electrones más cerca. Si calculamos la diferencia de electronegatividad en estos tres ejemplos, veremos que donde la magnitud de las cargas es mayor, también corresponde a donde los elementos tuvieron una mayor diferencia de electronegatividad. Y este es el tipo de polaridad que se determina para moléculas de dos átomos, que se llaman diatómicas. En todos estos ejemplos, estamos analizando la unión de diferentes elementos con oxígeno, y en todos estos enlaces la diferencia de electronegatividad más grande se va a presentar cuando el yodo se une con el oxígeno. Aquí podemos ver que de todos los elementos presentes que se combinan con el oxígeno, el de menor electronegatividad es el yodo, y el oxígeno es un elemento muy electronegativo, de modo que cuando se unen estos dos la mayor diferencia va a aparecer ahí. Y donde hay menor diferencia de electronegatividad, evidentemente es donde hay dos átomos iguales, que es en el oxígeno diatómico. Y después donde hay dos elementos muy electronegativos que a su vez están muy cerca entre sí en la tabla, que son el oxígeno y el flúor. Entonces podemos ver que la posición de un par de elementos en la tabla y su distanciamiento en esta nos va a ayudar, sin necesidad de conocer el valor exacto de la electronegatividad, nos va a ayudar a determinar la diferencia de electronegatividad, o mejor dicho, la polaridad de un enlace solo en moléculas diatómicas. ¿Qué pasa si tenemos una molécula covalente polar, o covalente muy polar, o covalente cero polar? Pues resulta que estas establecen entre sí un tipo de enlaces que se llaman enlaces intermoleculares. Aunque hay muchos, solamente revisaremos el llamado puentes de hidrógeno, fuerzas dipolares o fuerzas de dispersión. Los puentes de hidrógeno son aquellos enlaces que aparecen entre moléculas muy polares, como flúor
oxígeno o nitrógeno, uniéndose a un elemento muy poco electronegativo como el hidrógeno. El puente de hidrógeno es la unión entre el par de electrones de un flúor, un oxígeno o un nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula igual. Se representa, como vemos en estos esquemas, con líneas paralelas que unen al par de electrones del flúor, oxígeno o nitrógeno de una molécula con el hidrógeno de otra. Ese es el tipo de unión entre moléculas covalentes más fuerte. Por lo tanto, cuando tenemos moléculas covalentes que se unen con este tipo de enlace, van a tener temperaturas de ebullición o fusión muy altas o más altas de las que pueden presentar otro tipo de moléculas covalentes. Las fuerzas que se llaman dipolo, dipolo o dipolares son simplemente la unión entre moléculas covalentes polares que no pudieron formar puentes de hidrógeno. Entonces es la unión entre el polo positivo de una molécula y el negativo de otra. Eso genera una atracción que conocemos como fuerzas dipolares. Es un tipo de unión más débil que el puente de hidrógeno, por lo que da lugar a moléculas o sustancias con temperaturas de ebullición menores a las que presentan aquellas capaces de formar puentes de hidrógeno. Cuando tenemos una molécula covalente no polar, lo que vamos a observar es que no hay atracción ninguna entre las moléculas. Para representar esta situación voy a utilizar, estoy mostrando unos trozos de papel que trato de atraer con una regla. La regla es de plástico, no tiene polos, el papel es no polar, no tiene cargas, entonces pues en principio no hay atracción entre el papel y la regla. Eso pasa en moléculas covalentes no polares. Sin embargo, cuando a una molécula covalente no polar se le acerca una carga específica, un catión, un anión o cualquier carga, los electrones presentes en la molécula no polar se desplazan hacia un extremo y entonces la molécula va a presentar un dipolo parcial, un dipolo instantáneo que apareció en ese momento y que al presentarse polos puede haber una unión entre moléculas gracias a esas cargas. Entonces en estas dos imágenes podemos ver primero unos trozos de papel y una regla que no tienen por qué presentar una unión entre ellas, pero después vemos unos trozos de papel que sí están tratando de ser unidos por un globo. Entonces vemos como a la hora de acercar el globo atrae a los papeles y se le pegan porque el globo fue frotado con el cabello y entonces tuvo cargas que los atrajeron. Eso pasa en un tipo de enlace entre moléculas llamado fuerzas de dispersión. Las fuerzas que aquí permitieron que los papeles se pegaran al globo son las fuerzas de dispersión. La polaridad es una propiedad muy importante, muy común en la naturaleza y responsable de múltiples situaciones alrededor de nuestra vida cotidiana. Una de las sustancias más importantes en la vida diaria, como el agua, es una molécula muy polar. En esta imagen se muestra cómo el globo que fue cargado eléctricamente, cuando se acerca al agua, va a permitir que el agua que tiene cargas modifique su caída en un flujo continuo que presentaba, y entonces esa caída ahora se ve interrumpida por la presencia de cargas eléctricas que podemos ver aquí, que modifica. Solo por las cargas el agua mueve su desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos moléculas mucho más grandes? Moléculas poliatómicas con 3 o más átomos. Entonces la polaridad no es tan evidente o tan obvia como la que se puede conocer para moléculas que solamente están formadas por 2 átomos. Para poder determinar la polaridad de moléculas poliatómicas, se debe conocer primero la geometría de estas. Aunque existen otras geometrías adicionales a las que vamos a revisar, nosotros solamente vamos a revisar 6. La primera y la más sencilla también es la geometría lineal. Cuando un átomo al centro tiene 2 a su alrededor, vemos que los 2 átomos alrededor del central están compitiendo por los electrones. En esa competencia por los electrones,
vamos a ver que en el ejemplo del CO2, que es el primer ejemplo de arriba, los dos oxígenos atrayendo a los electrones tienen la misma fuerza para atraerlos, son igualmente electronegativos, por lo que ninguno termina ganando los electrones. La suma de cargas da cero, la suma de fuerzas da cero y la molécula es totalmente no polar. Pero en el ejemplo de abajo tenemos al ácido cianhídrico. Ahora el nitrógeno atrae los electrones hacia el lado izquierdo, según el esquema, y el hidrógeno, como es el menos electronegativo, cuando compite por los electrones con el carbono, tampoco los gana. Entonces, las dos fuerzas que atraen a los electrones se dirigen hacia la izquierda. Diríamos que hacia la izquierda terminan desplazándose los electrones, cargando ese lado de la molécula con carga negativa y dejando al hidrógeno con carga positiva. Son dos ejemplos de moléculas lineales que tienen una polaridad y la otra cero polaridad. Eso quiere decir que la geometría no determina forzosamente la polaridad. Tenemos que, a partir de la geometría, analizar cómo se distribuyen las fuerzas dentro de la molécula para poder establecer si la molécula es polar o no lo es. Aquí habría que puntualizar que en la geometría lineal los átomos alrededor del central están separados por 180 grados y es un tipo de geometría en la que vamos a encontrar ejemplos de moléculas polares y de moléculas no polares. Cuando el átomo central está rodeado por tres átomos, entonces tenemos una molécula llamada trigonal plana, una geometría llamada trigonal plana. En esta geometría los átomos alrededor del central se separan 120 grados exactamente y vamos a tener nuevamente las dos situaciones. Cuando los átomos alrededor del central son igualmente electronegativos, ninguno atrae más a los electrones que otro, por lo que podríamos afirmar que la molécula es no polar. Pero con un átomo que se distinga, como en el ejemplo de abajo, si cambio uno de los átomos de flúor por un hidrógeno menos electronegativo, ahora sí las fuerzas dentro de la molécula no están igualmente distribuidas y podríamos decir que del lado de los flúors la molécula adquiere carga negativa, mientras que del lado del hidrógeno adquiere carga positiva. Cuando un átomo central está rodeado solo por dos átomos, pero al mismo tiempo sostiene un par de electrones libres, entonces tenemos una geometría trigonal plana angular. Hay una pequeña diferencia en el ángulo. Los pares de electrones libres van a obligar, en el ejemplo, a los dos oxígenos a juntarse, disminuyendo el ángulo que originalmente habría sido de 120 grados hasta 119 o 118, o sea, es una pequeña disminución, pero sí se presenta. Habría que puntualizar también aquí que el par de electrones libres provoca una carga negativa permanente en este tipo de moléculas. Por lo tanto, siempre van a ser polares. Ahora sí podemos asociar la polaridad a la geometría. Todas las moléculas con este tipo de geometría van a ser polares. Cuando un átomo central está rodeado de otros 4 átomos, se llama geometría tetraédrica. El peligro aquí es pensar que la molécula es plana. En el primer esquema que resulta de la estructura de Lewis parecería una molécula plana, pero realmente cuando vemos las fotografías inferiores podemos observar los dos ejemplos de moléculas que realmente ya tienen volumen, son tridimensionales. Eso nos obliga a analizar la molécula y darnos cuenta que los átomos más electronegativos, cuando haya diferentes átomos rodeando al átomo central, pues van a tener la capacidad de atraer más a los electrones y la molécula será polar. En este tipo de moléculas, el ángulo que separa a los átomos que rodean al central es de 109.5 grados. Y es importante señalar que nuevamente vamos a tener moléculas polares y moléculas no polares con este tipo de geometría. Aquí en las fotografías, la imagen de la izquierda es el metano, CH4, que sería una molécula no polar, porque los 4 átomos que rodean al carbono son iguales. Pero del lado derecho tenemos al dibromuro de metilo, que es el CH2BR2,
en donde los bromos son más electronegativos y terminan atrayendo más a los electrones que los hidrógenos. Del lado de los bromos, la molécula tendría carga negativa y del lado de los hidrógenos, carga positiva. En la molécula con 3 átomos rodeando al átomo central, pero un par de electrones en el mismo, en este átomo central, tenemos una molécula con una geometría piramidal trigonal. Aquí el ángulo es de 107 grados, el que separa los átomos unidos al central, y es nuevamente una molécula que siempre será polar, debido al par de electrones libres en el átomo central. Y finalmente, cuando una molécula tiene 2 átomos a su alrededor, pero al mismo tiempo tiene 2 pares de electrones libres en el átomo central, va a ser una molécula tetraédrica angular. El mejor ejemplo de esto es el agua, y es una explicación de por qué siempre representan al agua con un átomo de oxígeno y los hidrógenos a su alrededor, pero no en horizontal, sino hacia abajo. Los pares libres empujan muchísimo a los hidrógenos y los obligan a disminuir el ángulo desde 109.5 que se presentaba en la tetraédrica hasta 104.5 grados. Es otro tipo de molécula que siempre será polar.